Ahora vamos a iniciar con estos dos paneles, este y el que sigue, con temas relacionados a gobierno y seguridad y justicia, que es uno de los subsistemas nacionales de información del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Y el primero de los que vamos a revisar es uno relacionado con una investigación sobre corrupción. Es una demanda de investigación que el CIDE obtuvo. Y bueno, primero me permito presentar a los dos investigadores, a Jesús Fidel Hernández Galicia, que es maestro en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Actualmente se desempeña como profesor asociado en la División de Administración Pública del CIDE, donde ha colaborado en varios estudios e investigaciones sobre temas de corrupción y políticas públicas que han sido publicados en revistas especializadas a nivel internacional. Y el doctor Pavel Gómez, que es licenciado en Administración Pública en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad de Azcapotzalco, cursó una maestría en Políticas Públicas también en la misma institución, y ha obtenido un diplomado en Política Pública por la Escuela Iberoamericana de Gobierno y Políticas Públicas. En el terreno profesional ha formado parte de la red de investigadores en gobiernos locales y actualmente es investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, y es integrante del comité organizador del premio Vivir Mejor en la Ciudad. Bueno, pues el proyecto, el planteamiento que vamos a ver a continuación, entonces responde a esta necesidad de investigación, a esta demanda de investigación relacionada con la corrupción, cómo medir la corrupción, las mediciones o mejores prácticas a nivel internacional y el desarrollo de un diagnóstico sobre necesidades de información. Y bueno, sin más, le cedo la palabra para que nos den un contexto general y profundicemos en el planteamiento de la investigación. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, el día de hoy venimos a presentar la propuesta con la cual nosotros participamos en una convocatoria aquí de un fondo sectorial, y nuestra propuesta se llama Propuesta Técnica de Análisis Comparativo de Metodologías de Medición y Datos sobre Corrupción a nivel internacional. Cabe mencionar que el equipo lo comanda el doctor David Arellano y el maestro Jesús Hernández, su servidor Pavel Gómez y otras personas hemos empezado a estudiar este fenómeno desde hace algún tiempo, y ahorita pues vamos a presentar el trabajo que vamos a realizar en los próximos meses. Bueno, partimos del objetivo general, que es el objetivo o la demanda que ha presentado el INEGI, por la cual nosotros participamos, y es desarrollar un análisis comparado de las metodologías de la medición de la corrupción, así como de los datos más recientes a partir del periodo de 2005 a 2013, ambos a nivel internacional, incluyendo estudios realizados en México. Para esto, nosotros planteamos 3 objetivos específicos, y el primero es desarrollar un marco de análisis comparado sobre metodologías usadas internacionalmente para la medición de la corrupción, y en esto vamos a incluir 14 índices internacionales y 8 ejercicios a nivel nacional. El segundo es establecer un conjunto de indicadores de tipos de corrupción comparables a nivel internacional, y sobre esto queremos mencionar que a partir de la revisión de las metodologías que estamos haciendo, lo que intentamos hacer es como identificar o seleccionar indicadores que puedan ser trasladados al contexto mexicano para tratar de, en el último punto, definir un modelo que pueda ser implementado para el estudio estadístico del fenómeno en México y que aporte elementos útiles para el proceso de toma de decisiones de políticas públicas muy concretos. Sí, como parte de la investigación… Esto no funciona. Gracias. Sí, como parte de la investigación, uno de los retos que tenemos antes de comenzar a revisar este análisis metodológico de índices e indicadores es
tratar con una problemática que ha acontecido en la literatura respecto al fenómeno de la corrupción. Es decir, cómo comenzar a definir este problema para tratar después de medirlo. Una de las soluciones ante esta complejidad la ha mostrado la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en donde ellos, en lugar de establecer una definición de la corrupción como la que establece el Banco Mundial, en donde grosso modo dice que la corrupción es toda aquella acción de un individuo al que se le ha otorgado una autoridad o de la cual es fiduciario y aprovecha esta para adquirir beneficios para un beneficio privado o de terceros. No obstante, la convención lo que ha hecho es, en lugar de establecer una definición general, decir algunos tipos de prácticas que pueden encuadrarse como corrupción o fraude y a partir de ellos comenzar a tratar de operacionalizar este fenómeno que en ocasiones es abstracto. Y precisamente en la medida en que es abstracto es difícil de comenzar a tratar en términos académicos y cuantitativos y luego particularmente jurídicos y penales. En esta lógica, una de las situaciones además a tratar es primero definir por qué es un problema el fenómeno de la corrupción. Desde luego hay muchísima literatura que ha tratado el fenómeno en términos de los daños que genera, como es reducir o afectar la confianza o capital social, encarecer los servicios o afectar la calidad de los servicios y bienes que se proveen en las comunidades, particularmente comunidades en carencia, porque también afecta el desarrollo de las naciones, afecta la competitividad, genera incertidumbre para los inversores y para la iniciativa privada. Todo esto es importante, no obstante, para la parte de la medición y del análisis comparativo que tenemos, vemos el área de oportunidad que significa tratar de comenzar a generar índices e indicadores para el caso de México. La medición del fenómeno es parte de 4 columnas importantes que nosotros identificamos en torno al fenómeno de la corrupción. Uno de ellos es tratar de comprender el fenómeno primero, tratar de visualizarlo, entender cómo funciona. El segundo es localizarlo, es decir, el fenómeno de la corrupción regularmente entre qué actores acontece, entre actores privados nada más, entre actores del sector público y privados o entre actores del sector público. Regularmente en los últimos 2 lustros tal vez, el enfoque de la corrupción ha sido particularmente en el sector público. No obstante, también es importante reconocer que acontece en el sector privado y muchas veces es propiciado por estos hacia el sector público. Otro de los elementos, además de comprender y localizar, es precisamente medir, y aquí es el área de oportunidad que tratamos de aprovechar, porque al final lo que vamos a hacer con este proyecto es aportar un eslabón más dentro de esta una columna más dentro de estas que son importantes para comenzar a tratar el fenómeno y desde luego ayudar a tomar decisiones para incidir y inhibirlo en el caso de México, del cual precisamente en el proyecto partimos de un postulado en donde señalamos que el caso de la corrupción en México es peculiar porque estamos sufriendo un tipo de corrupción sistémica. ¿Qué quiero decir con esto? Es una corrupción que no solamente ocurre ya entre la relación de el funcionario de ventanilla con el ciudadano, sino es una corrupción en donde ya vemos redes que se coluden de manera intraorganizacionalmente, pero también interorganizacionalmente. Esto posibilita y dificulta que los mecanismos que se puedan establecer, ya sea un sistema nacional anticorrupción o una agencia anticorrupción o mecanismos como auditorías o como las funciones que cumple el control interno, esto posibilita esta colusión que muchos de estos controles sean desactivados precisamente estratégicamente por estas redes que se apoyan, que intercambian favores. Y la idea precisamente a través de percibir la corrupción sistémica en México es, por un lado, comprenderla, localizarla, medirla, pero también identificar los mecanismos de cómo funciona y dejar de medir solamente la corrupción del nivel extorsivo, es decir, aquella que ocurre con el funcionario de ventanilla cuando uno va a tramitar un permiso cual sea ya sea uno para abrir una pequeña empresa o ya sea la corrupción que uno enfrenta cuando cuando es detenido por un oficial de tránsito, sino hay que pasar a un nivel que es el de la corrupción colusiva, y esta es más compleja y precisamente muy pocos estudios, ya sean indicadores o índices, son los que han tratado de adentrarse en esta área. A partir de una revisión del marco institucional, tratamos de establecer o contextualizar los avances que hemos tenido, y una de las cosas que hemos empezado a observar es que
El, el- el estudio, el fenómeno, ha empezado a sentar bases institucionales que nos permite tener un marco normativo a través del cual nosotros podríamos empezar como a rastrear o a empezar a medir algunos avances que hemos tenido. En este sentido, establecemos como una línea de tiempo sobre los cambios institucionales que se han presentado a partir del año 2000 y empezamos con la creación de la Auditoría Superior de la Federación más o menos en el año 2000. También aparece la creación de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción. Más adelante, en 2002, empieza el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y al Desarrollo Administrativo. Se crea la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En 2003 se crea la Secretaría de la Función Pública. También en 2003 se crea el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, IFAI, que más tarde se convertirá en INAI. Aparece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que es la creación del sistema de evaluación del desempeño. Posteriormente viene el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción, Programa de Mejora de la Gestión. En 2009 aparece la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En 2010 se presenta el portal de Transparencia Presupuestaria y en 2012 acabamos un poco la revisión con la Ley Federal de Archivos. Sí, como se ve, ha habido cambios importantes en términos institucionales, en términos del tipo de información que se genera para tratar de ir evidenciando el fenómeno de la corrupción en México. Sin embargo, todavía encontramos esfuerzos heterogéneos con información disímbola, difícil de comparar. Hay ONGs que se han comenzado a esforzar por tratar de medir el fenómeno. Encontramos al respecto en el estudio 7 casos que tratan de medir el fenómeno de la corrupción. El último ya bastante consolidado, muy interesante, es el caso de la ANSIC, que salió en 2013 y ha arrojado unos números interesantes, particularmente en términos de la incidencia y de la victimización de la corrupción. Precisamente arrojando resultados interesantes y hasta cierto punto distintos, disímbolos a los que encontramos en Transparencia Internacional, en donde encontramos que México a lo largo de los años ha ido, en los últimos 2 décadas ha ido empeorando su posición en la tabla de países. Desde luego ha habido cambios en la medición de Transparencia Internacional, pero a pesar de la metodología que organismos como este utilizan, es muy buena. El problema que encontramos es la manera en cómo diseñan sus muestras y en cómo comienzan a establecer generalizaciones a partir de estas pequeñas porciones que estudian. La idea precisamente es, con este estudio, es ver las fortalezas y debilidades de estos indicadores e índices que ya existen para tratar de aprovecharlos. En el caso de las mediciones que hasta ahora podemos encontrar, vemos que grosso modo hay 2 tipos. Unos que se encargan del levantamiento directo de datos de la población o a empresarios, precisamente tratando de identificar la percepción de la corrupción. Sin embargo, en ocasiones este tipo de índices están sesgados, muchas veces porque las reformas, como en el caso de México, que han acontecido, comienzan a revelar muchos casos de corrupción, desvío de recursos, escándalos, que precisamente alteran la percepción o distorsionan la percepción del público en términos de cuál es el nivel o la profundidad del problema en México. Sin embargo, cuando vemos ya estudios que se enfocan en la percepción, particularmente se tratan de identificar la percepción en términos de si ellos como individuos o familiares han sido víctimas de la corrupción. En este caso ya se trata de acotar precisamente no de qué saben, qué han escuchado, sino de experiencias directas o relativamente indirectas. Otro caso es el análisis del marco institucional con empresarios, es decir, en ocasiones lo que suele hacerse es generar una serie de baterías de preguntas, se les envían a empresarios, a directores generales para preguntarles cómo perciben ellos el marco regulatorio del país y a partir de esto se genera una serie de rankings. Otro mecanismo que se utiliza mucho es el acercamiento también a través de los registros administrativos. Sin embargo, aquí se recurre a expedientes de investigación que estén enfocadas precisamente a casos de corrupción, las denuncias o las auditorías. Sin embargo, muchas veces esta información, debido a los cambios normativos o institucionales, tienden a ser heterogéneos y la idea es
tratar de homogeneizarlos para tener una medición, una foto precisamente más precisa del fenómeno. Desde luego, como les comentaba, las críticas que se hacen a este tipo de estudios todavía son de validez, de fiabilidad y de qué tanto pueden ser comparables a lo largo del tiempo. La idea es precisamente tratar de identificar estas áreas de oportunidad y acotarlas. En la medida en que podamos medir, perdón por la cacofonía, en cuanto podamos medir el fenómeno de la corrupción, podremos diseñar acciones de política pública que incidan precisamente en el fenómeno. En términos de las acciones que se van a efectuar en el proyecto, la metodología consiste primero en tratar de identificar las dimensiones de la corrupción y los tipos de actos que han sido medidos e identificados en la literatura al respecto. Regularmente lo que se estudia es el cohecho o el soborno, y la idea, como les comentaba, es tratar de avanzar hacia un estudio del fenómeno de la corrupción, particularmente en casos de colusión, en donde vemos tráficos de influencias, nepotismo, ese tipo de corrupción que es más difícil de detectar, particularmente porque luego la denuncia o el señalamiento por parte de ciertos funcionarios es difícil, dado que ellos son testigos de lo que hacen sus jefes inmediatos, y entonces es muy difícil tratar de identificar la profundidad de este fenómeno, pero lo que tratamos de hacer es comenzar a avanzar hacia esta dimensión de la corrupción como el fenómeno manifiesto en situaciones de colusión. Otra acción es precisamente una revisión documental, pero particularmente revisando los instrumentos que se han utilizado, es decir, el tipo de encuestas, el tipo de preguntas, los tipos de control para evitar que haya una alteración en términos de la memoria del que está respondiendo, si estas se van a efectuar a ciudadanos, cómo seleccionar la muestra, a empresarios, si van a ser académicos, qué características deben de tener. La idea al respecto es tratar de diversificar los instrumentos para lograr una mayor aproximación y lo más exacta posible, desde luego. Otra acción importante es analizar la oferta y demanda en términos de información de la medición de la corrupción, es decir, qué es lo que el sector público requiere en términos de números y qué es lo que la academia le puede ofrecer. Esto con el objetivo de precisamente lograr generar información respecto al fenómeno que permita ayudar a tomar decisiones de política pública, porque este tipo de proyectos desde luego no solamente son para satisfacer una curiosidad académica, sino el objetivo es que tengan efectivo impacto social. Una cuarta acción es generar un diagnóstico de los resultados arrojados por esta revisión de la demanda y la oferta de los indicadores, precisamente, y ver cuáles pueden ser útiles para México, o de lo contrario, ver qué metodologías son útiles y podrían ser aprovechadas para tratar de profundizar en el estudio de la corrupción de tipo colusivo, que no solamente ocurre en el sector público, sino también en el sector privado. El doctor David Arellano, quien está dirigiendo este proyecto, ahorita está efectuando un estudio de cómo se desarrolla la corrupción o cómo organizacionalmente las empresas operan la corrupción o el cohecho para adquirir permisos con el gobierno federal, estatales, municipales, y lo que ha encontrado es que hay un proceso en donde ya se generan rutinas informales y en donde en ocasiones el pago de los sobornos ya está contabilizado dentro de la empresa. Son casos muy interesantes y la idea es comenzar también a visualizar la otra parte que está participando. La acción 5 es tratar de, a partir del análisis y de la información revisada, generar ya los indicadores, los números, las formulitas que nos van a ayudar a definir y a estudiar el fenómeno, pero para el caso mexicano y desde luego de la manera más desagregada posible para que sea una información útil, no solamente para decir si se está avanzando o no en términos generales, sino de manera muy acotada. Y desde luego al final uno de los productos con el que se va a difundir la investigación es a través de la elaboración de un artículo especializado, el cual se publicará precisamente en la revista del INEGI. También, bueno, aquí lo que presentamos estimamos nosotros 6 meses para realizar este proyecto, dentro de los cuales un primer entregable que tendríamos que hacer es la metodología o el marco teórico y la revisión de estos indicadores, tratando de generar una metodología que pueda ser útil para el desarrollo de un modelo, como lo comentaba Jesús. También la elaboración de este artículo, y dentro de las actividades que tenemos programadas es generar un seminario donde podamos presentar los resultados de este proyecto.
pareciera ser que 6 meses son pocos, pero nos tendríamos que estar ajustando al tiempo que nos marca la convocatoria. Al final, como comentaba hace un instante, la idea es generar desde luego un marco teórico que sustancie los indicadores y la metodología. La idea al respecto es generar un documento que sea base. Posteriormente, desde luego siempre se requieren ajustes en los indicadores y en los índices que se plantean. La idea es que quede una base para que a lo largo del tiempo se vaya modificando. El segundo producto es generar precisamente el análisis comparado entre las metodologías, ver qué se puede aprovechar de los 14 índices e indicadores nacionales internacionales identificados, y de los 8 casos estudiados, 7 de ONGs y uno que es la ENSIG del INEGI, que tiene, a pesar de que está muy bien trabajada, creemos que todavía podríamos aportar ahí algunos elementos interesantes para enfocarnos también en la corrupción, no solo del sector público y no solo en el cohecho, sino en otro tipo de prácticas y considerando el sector privado. El tercer producto sería el artículo académico que les había referido para la revista Realidad, Datos y Espacio. Y desde luego la propuesta metodológica que contenga los indicadores o los índices que ayuden a estudiar el fenómeno de la corrupción en 3 elementos o en 3 planos: la percepción, la victimización y el análisis del marco normativo, es decir, qué tipos de prácticas están ocurriendo de repente en algún trámite específico en donde precisamente por la naturaleza de cuello de botella se orilla en ocasiones a los ciudadanos o a los empresarios a que tengan que recurrir a este tipo de prácticas informales e ilegales. Desde luego el reto es bastante fuerte por la clandestinidad y del fenómeno, pero creemos que se puede avanzar y es necesario avanzar precisamente en esta agenda de investigación. Gracias. Pues excelente con el tiempo. Bueno, solo haría unos comentarios generales antes de pasar a las preguntas del público. Bueno, primero comentar que el fenómeno de la corrupción es un apartado, digamos, obligado dentro de los estudios de victimización, y eso tiene que ver con el contacto que existe entre una parte y otra. Para que pueda haber corrupción, pues tenemos que ver cómo se comporta ese fenómeno. Entonces, lo que podemos medir a través de encuestas es precisamente el contacto que se da entre la población y un servidor público. Entonces, eso es precisamente lo que medimos en una de las encuestas del instituto, la referida ya en SIG, la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental, que publicamos resultados en 2013 con tasa de prevalencia e incidencia de corrupción. Tiene un enfoque de victimización. Y también en 2015 volvimos a realizar esa encuesta y mañana precisamente se liberan los resultados. Mañana a las 8 en punto estarán disponibles en la página del instituto y ahí tendremos ya la segunda cifra de tasa de prevalencia y de incidencia de corrupción, además de otros aspectos que mide la encuesta que tiene que ver con servicios, con calidad en los trámites y en los servicios públicos. Pero esa es una sola de las aristas que puede tener la corrupción. Hace falta mucho para poder buscar, como mencionaban, no solamente es buscar simplemente ya medir, ¿no?, un fenómeno. Para poder medir un fenómeno, pues hay que comprender cómo operan, y entonces esto que menciona Jesús precisamente de la investigación que en el CID está encabezando el doctor Arellano, sobre cómo se dan esos esquemas en otras formas, en otras dimensiones de la corrupción, como el contacto que hay entre las empresas y los servidores públicos por diversos motivos, como las contrataciones, los trámites, los permisos, licencias, etcétera, incluso las inspecciones, que también es un aspecto fundamental de regulación, cómo esos mecanismos regulatorios y las oportunidades o riesgos de corrupción que se generan alrededor de ellos propician esos redes de corrupción que mencionaban hace un momento Pavel y Jesús. Entonces, bueno, esas son otros esquemas, otras dimensiones de la corrupción que también deben ser analizados y para los cuales pues tenemos que contar primero con un
marco teórico apropiado para poder aproximarse a ellos, generar indicadores que nos permitan guiar las investigaciones, preguntas de investigación, indicadores para poder orientar las investigaciones, poder desarrollar instrumentos de captación adecuados. No todos ellos serán posibles realizar a través de una encuesta o de un cuestionario estructurado. Habrá que, como lo mencionaban, otro tipo de aproximaciones. Y bueno, en general esas son las necesidades planteadas en la demanda de investigación y lo que buscamos que aporte, en este caso el CIDE, para poder avanzar en la medición de la corrupción. Además, estamos en un momento muy oportuno, dado que actualmente pues están las discusiones y esperamos que ya en el mes de junio puedan ir concretándose en cambios legislativos para el Sistema Nacional Anticorrupción, que bueno, pues entre la ampliación del periodo del Senado, entre los temas que tienen a revisar, que pues, muchos de ellos tienen que ver con los temas que nos ocupan al menos en este panel y en el que sigue, relacionados con la corrupción, con el sistema penal, también con reformas específicas sobre la ejecución de penas en el nuevo sistema acusatorio, y también lo relacionado con los adolescentes. Ya un cambio en la denominación, ya no se les va a denominar en conflicto con la ley, pero las conductas que los adolescentes infractores cometen y que van a ser regulados a partir de estas nuevas legislaciones. En fin, son temas que son muy apropiados entonces para ser discutidos en estos tiempos, y esperamos entonces pues sus preguntas, sus inquietudes, para poder complementar este intercambio de ideas. Abrimos el micrófono para quien quiera participar. Sí. Si nos mencionas para que todos te ubiquemos, nombre e institución, por favor. Luis Morelos, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Ahorita comentas el modo corrupción. Es un ámbito muy grande, que aquí tendrían que acotarlo ustedes. ¿Qué es exactamente lo que van a medir? Efectivamente tenemos el ENVE, el ENVIPE, el ENSIG, el ENSU. Sobre todo nosotros lo usamos como institución pública para poder medir la eficiencia, la calidad, la corrupción que podamos tener, que son indicadores que le interesan al jefe de gobierno para nosotros ir mejorando cada día incluso las labores. ¿Por qué tomamos en este caso, en el caso del INEGI? Pues porque es una institución formalizada, es nuestro rector en estadísticas y nos sirve mucho a nosotros para saber cómo estamos, cómo nos percibe la ciudadanía. ¿Sí? En este caso de lo que su proyecto que van a generar, sí es bien acotar exactamente qué se va a medir. Podemos decir que a partir del 18 de junio ya tenemos el nuevo sistema de justicia penal. La mayor parte de la corrupción está cayendo en el sistema penal o el sistema de averiguaciones previas, en el sistema de justicia penal, desde la seguridad pública, desde que se hace la detención, donde empiezan los principios de la corrupción para no llegar a la Procuración de Justicia y luego hacia el juez. Sí, acotar. Aquí también no sé si se están manejando las aristas, porque el sistema de corrupción hay 3 aristas. La primera, pues cuando el mismo ciudadano acepta la corrupción y da, bueno, acepto que me vas a pedir un soborno, lo ejecuto, lo entrego y no pasó nada, nadie se enteró. El segundo es cuando el ciudadano le piden el soborno, ¿sí? El ciudadano no quiere y dice, pues ya no hago mi trámite, ya ahí murió, digamos que es la cifra negra, así como la tenemos en las elecciones previas. Y la tercera es cuando ahora sí, el servidor público me pide el soborno, yo no acepto y voy a denunciarlo. Al menos esas denuncias sí las tenemos en las procuradurías a nivel nacional. Pues puedes sacar los delitos de cohecho, ¿sí? De contra la administración de justicia, para ver exactamente cuánto es cuando el ciudadano realmente está acusando ya al servidor público en las prácticas de corrupción. Pero ahí tendrías que separar, o sea, porque aunque no tenemos las fiscalías de servidores públicos, puede ser tanto del ámbito de procuración, o pueden acusar a un juez, o pueden acusar a alguien de una secretaría de finanzas, a un médico, ¿sí? De otras secretarías que no necesariamente estén ligadas al sistema de impartición de justicia, ¿sí? Entonces aquí sería bueno, o sea, conocer exactamente y profundizar exactamente cuál es el esquema de corrupción que se va a medir. O si van a entrar sobre una oportunidad que se tiene, que es donde todos los ciudadanos vamos a voltear al nuevo sistema, ¿sí?
ver si realmente va a ser más funcional, si va a ser más rápido, si va a haber una procuración de justicia, si no va a haber corrupción, por eso están metidos los sistemas anticorrupción, más enfocados a este tipo de proceso, para ver, ¿sí? Y sobre todo, pues sí, conocer las fuentes de información, porque al menos para nosotros ahorita la fuente primordial son las encuestas que realiza el INEGI, que es lo que nos sirve a nosotros para poder exactamente medirnos la corrupción. Por ahí como antecedente, en el caso de la Ciudad de México, México evaluó hace 4 años las agencias de Ministerio Público. Nos evaluó directamente, ahora sí que a los afectados, a las víctimas, de la calidad del servicio, cómo percibían, el tiempo, todo eso. Fue un proyecto que al menos, creo que lo realizaron en otras entidades federativas. México Evalúa, donde nos sirve mucho a nosotros para ver realmente la calidad del servicio y por qué los ciudadanos muchas veces hasta desiste el no denunciar. ¿Sí? Espero que sea así por proyectos para que a nosotros pues, nos sirva, ¿no? Para poder cambiar. ¿Sí? Gracias. Por la participación y la pregunta. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna otra inquietud? Sí. Yo sé que perdón, yo sé, Alfredo Bustos otra vez, perdón, Sí, sí. me toca. Yo sé que el tema es principalmente la corrupción, pero creo que una parte importantísima por la cual ha sido difícil combatir este fenómeno es la impunidad. ¿Sí? Entonces, ve uno que habrá modificaciones legales que son muy importantes y que ciertamente nos darán información, pero no puedo dejar de pensar y reflexionar que desde hace muchos años, uno de los 3 de 3, la declaración de modificación patrimonial, la hacemos un montón de personas. Y yo no conozco un caso, uno, de alguien que haya sido detenido por haber declarado enriquecimiento inexplicable o algo por el estilo, ¿sí? En tanto pues sea posible continuar falseando la información en las declaraciones que se presenten y no haya un seguimiento, una investigación, algo que permita efectivamente encontrar a aquellos que han infringido la ley y puedan entonces ejercerse acciones en su contra, pues vamos a seguir, temo, como hasta ahora. Nuevas leyes, efectivamente, pero no más, ¿sí? Entonces, ¿entrará algo de esto en su estudio? Gracias. Buenos días. Karina Ruiz, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Bueno, nosotros como parte del instituto consideramos que efectivamente la parte de corrupción y de capacidades institucionales es un factor que influye en la vulnerabilidad, por ejemplo, en el caso de nosotros que estamos estudiando, de vulnerabilidad ante cambio climático, en la parte de gestión integral del riesgo, de desarrollo urbano. Lo que yo tenía de duda es, ¿se va a hacer este estudio? ¿Se van a detectar estos indicadores de corrupción? Y en algún sentido, ¿se van a espacializar? O sea, ¿se va a poder ver un mapa donde podamos decir, aquí el factor de corrupción es mayor que en estos otros lados? Es un poco esa la pregunta. O sea, ¿se tiene pensado para poder visualizarlo espacialmente o solo quedan como indicadores abstractos, o sea, de todo México, pero no sabemos quién efectivamente, dónde? Esa es la pregunta. Juan, adelante. Sí, bueno, Juan Navarro de INEGI, de Desarrollo de Sistemas. Bueno, es una duda, digamos, sé que su trabajo va a tratar de medir la corrupción o ver los métodos para medir la corrupción. No sé si estén considerando también las fuentes, o sea, ¿cuál es la fuente realmente que provoca la corrupción? O sea, digamos, si nos vamos a dirigir a la parte del sector público, ¿sí? Pues ver cuáles son todos los trámites que se siguen en el sector público y que ocasiona esta corrupción, ¿no? Digamos, en caso personal, lo que yo observo mucho, por ejemplo, hay algo que nosotros en la comunidad conocemos como gestores. Y realmente es donde yo creo que es donde se origina mucho la corrupción. ¿Por qué? Porque sabemos que es la influencia hacia que el trámite se agilice o se realice, ¿no?
Entonces, no sé si su trabajo también llegue a esos puntos, ¿no? Con este bloque de preguntas podemos iniciar. Un poco lo que estamos presentando y estamos tratando de hacer, primero es identificar a nivel internacional quién, cómo y cuándo están midiendo la corrupción. A partir de eso, nosotros podemos tener como un primer panorama de qué es lo que están haciendo en otros lugares, cómo lo están midiendo. También lo que queremos hacer es saber cómo lo están midiendo en México y a partir de eso empezar a comparar lo que existe y empezar a encontrar áreas de oportunidad, pero una de las cosas que queremos destacar son las ausencias de información. Así como lo mencionan, pareciera ser que la corrupción solamente se limita en muchos casos, o como la comprende la gente, al cohecho. Digamos que hay diferentes tipos de corrupción y esta revisión que vamos a hacer de la literatura y de los índices nos va a permitir como identificar los tipos de corrupción que están midiendo en otros lugares. Eso a nosotros nos va a generar como un mapeo que nos permita también empezar a integrar algunas formas de empezar o dejar como sentado algunas bases que se pueda seguir investigando cómo medir otros tipos de corrupción, quizá algo muy específico. Pero sí lo que queremos dejar un poco en claro es que este proyecto está más estructurado a la revisión de las metodologías para tratar de generar o proponer una metodología que pueda abonar a lo que ya viene haciendo el INEGI. Sí, para responder la pregunta respecto a qué dimensiones vamos a tratar de estudiar, efectivamente, como les comentaba, identificamos de inicio dos dimensiones. Lo planteamos en una matriz que no colocamos en la presentación, pero encontramos dos dimensiones del fenómeno, que es la práctica colusiva, en donde encontramos estas redes inter e intraorganizacionalmente, que es la más difícil de estudiar por su naturaleza, y la otra que es la de tipo extorsivo, que es básicamente reducirse al fenómeno del cohecho o al soborno. Por otro lado, encontramos desde luego un plano en donde la literatura lo plantea como pequeña corrupción o corrupción de ventanilla, y la corrupción de cuello blanco o la grand corruption. Nosotros identificamos, en lugar de ese modelo, hay algunos que dicen corrupción negra, blanca, azul. Nosotros planteamos, hay corrupción política, corrupción administrativa y también corrupción judicial o de los organismos de procuración de justicia. Eso es así como otra parte de esta matriz. Y por último, lo que nos interesaría sería ver la frecuencia en la que se presentan este tipo de fenómenos. Desde luego, dentro de esta matriz estaría el identificar, sería como colusiva, extorsiva, política, administrativa, judicial o de procuración de justicia, y al interior el tipo de práctica como ocurre, es decir, si es soborno, si es tráfico de influencias, si es desvío de recursos, si es nepotismo, etc. Son de acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas, son 12 prácticas las que ya se identifican como corrupción. Desde luego, hay otros que hay otros estudios más que de corrupción de fraude, en donde identifican hasta 64 prácticas diferentes. Ahí precisamente un esfuerzo es tratar de acotar esto, pero la idea es como ver esta matriz. Por otro lado, respecto a lo que comentan de la impunidad, desde luego, uno de los mayores retos del fenómeno es la clandestinidad en la que ocurre, y en la medida en que no haya un cuerpo de la víctima, es difícil tratar de estudiar este fenómeno. Desde luego, uno de los problemas que acontece todavía es el hecho de la importancia de las cifras oficiales o de los informes oficiales, y desde luego en la medida en que no hay un sistema de denuncia enfocado especialmente a la corrupción, es difícil contar con cifras que puedan ser fiables. Desde luego la cifra negra es muchísima, pero hay mecanismos para tratar de acercarse en la medida de lo posible al conocimiento del fenómeno. ¿Cómo puede ocurrir esto? Es decir, simplemente, inclusive, y la ANSIC lo ha hecho, preguntándole a
a los individuos que son encuestados si ellos han sido incitados o algún funcionario les ha solicitado algún pago para agilizarles un trámite. Es decir, probablemente esta persona no fue a denunciar, simplemente no hizo su trámite o buscó alguna otra alternativa, pero ahí está una manera de acercarse. ¿Qué tanto se puede acercar esto? Este tipo de instrumentos depende de la manera en cómo se selecciona y se trabaje la muestra que se va a estudiar. Desde luego es importante contar con un sistema de denuncias, es decir, que se cuente con un marco legal que diga quién puede denunciar, qué requisitos tiene, ante quién, cuál es el procedimiento. Segundo, cómo se va a procesar la denuncia. Tercero, cómo se va a conformar la investigación para sustanciar esta investigación y desde luego cómo desembocar en un sistema ya de un proceso seguido en forma de juicio precisamente para atender. Ellos todavía falta, pero precisamente este tipo de herramientas son perfectibles. La idea ahorita, como comentábamos hace un instante en la presentación, es plantear una metodología que sea la base para después seguirla desarrollando y perfeccionando. Al final este tipo de herramientas son iterativas, se tienen que ir adaptando conforme a las necesidades y los cambios institucionales o de la misma población y sus comportamientos. Por lo que respecta a qué tanto se va a especializar los indicadores que vamos a estudiar, uno de los resultados o de las aspiraciones finales de este proyecto precisamente es que en algún momento en el futuro se logre inclusive una suerte de georreferenciación del fenómeno. Desde luego eso implica contar con áreas con sistemas de información lo suficientemente robustas en términos de tecnología, contar con recursos humanos competentes para generar esta información y desde luego con los procedimientos administrativos que nos ayuden a registrar este tipo de elementos. Ello pues es como el escenario de lo deseable. No quisiera decir la utopía, pero sí sería la aspiración. De momento, los resultados que se van a arrojar son una propuesta de indicadores relativamente generales, pero la idea es precisamente que con el paso del tiempo se vaya especializando. Además, eso es lo deseable, pero en 6 meses es difícil lograr eso, un resultado así. Por lo que respecta a las fuentes de la corrupción y la especialización, la idea es que con los indicadores y con la identificación de las ausencias de información, pues inclusive las dependencias pueden ayudarse a identificar como qué tipo de procedimientos o áreas son áreas de oportunidad para la corrupción. Pero precisamente ya este es un trabajo casi de filigrana que tienen que realizar los decisores de cada una de las dependencias. Es decir, realizando una revisión de procesos, de consistencia, inclusive de reestructuración organizacional si es necesario. Ese sí ya es un trabajo muy detallado. Básicamente es de datos y estadística. Solo para complementar algunas preguntas. Respecto a la desagregación por espacio geográfico, la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental 2013 proporcionó la tasa de prevalencia por entidad federativa. Entonces tenemos la tasa nacional y por entidad federativa. Y para la encuesta que mañana vamos a publicar, que son los datos de 2015, tenemos lo mismo por entidad nacional, por entidad federativa y también se va a agregar un espacio adicional que van a ser 32 ciudades de interés. Entonces, bueno, bajo esta perspectiva pues ya tenemos un poco más de información. Generalmente nos piden información a nivel de municipio, ¿no? Pero bueno, obviamente con una encuesta eso no es factible. Con el tamaño de la muestra y el diseño estadístico de este proyecto, la ENSIG, hasta eso es factible, 32 ciudades de interés. Y también tenemos tasas de prevalencia, bueno, tenemos, es una mezcla entre incidencia y prevalencia por tipo de trámite. Entonces, bueno, eso también da un poco de luz respecto a cuáles son las áreas de mayor oportunidad. Ya lo mencionaba nuestro colega de la Procuraduría de la Ciudad de México, efectivamente en el caso de la parte de seguridad pública, el contacto que hay con servidores públicos de los temas de seguridad pública y de procuración de justicia es donde mayor es el porcentaje de casos de corrupción. Entonces sí, la parte de la impunidad es muy, muy relevante. Y la cifra negra, pues no la tenemos
Sí la medimos a través de la encuesta, sin embargo, es tan apabullante la respuesta de no denuncié que pues lo único que podemos decir es que la cifra negra es excesivamente alta, mucho más que en cualquier otro delito. En la ENVIPE se mide la cifra negra de los delitos comunes, de los que afectan a la mayoría de la población en su vida cotidiana, pero en el caso de la corrupción, pues lo único que podemos decir que es mucho mayor. La ENVIPE nos da una cifra negra de un poco más del 90%, 92% de los delitos que no son denunciados o que no se investigan. Porque aunque se denuncien, no todos van a tener una investigación de por medio, hay requisitos que cubrir y entonces algunos, o simplemente barreras. Y eso también está medido en la encuesta, aspectos como los que ya también nos mencionaban de la Procuraduría de la Ciudad de México, se mide el tiempo de la atención, el trato, qué pasó con la denuncia, en qué concluyó, y por los que no denunciaron igual, por qué no denunciaron, y la mayoría responde a cuestiones relacionadas con la efectividad o la confianza en las instituciones. Entonces no se denuncia porque no hay confianza, porque los trámites son muy largos, cuestiones que son atribuibles a la autoridad. Todo eso lo incluimos en su momento en la ANSIC, sin embargo, pues dado que pues, la cifra de denuncia es casi nula, pues no podemos hacer ninguna inferencia sobre el resto de las características. Sí, y ya solo para mencionar también una cuestión adicional respecto al alcance de la investigación, bueno, también diría que es muy oportuna, como lo mencionaba, por las discusiones del Sistema Nacional Anticorrupción, pero también a nivel internacional. La Agenda para el Desarrollo Sostenible incluye en su objetivo 16 un apartado específico sobre estos temas, gobernanza, acceso a la justicia y corrupción. Entonces ahí hay 2 indicadores relacionados con corrupción y va a ser también importante las referencias que nos aporten para tener mayores elementos para los trabajos que vamos a realizar, al menos en México. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra aportación? Sí. Si pueden facilitar el micrófono por allá, por favor. Gracias, buenos días. César Benítez, de la Secretaría de Salud. Yo creo que hay un tema imbricado en todo esto que no se está analizando y que creo que es muy importante. Yo creo que si la corrupción en México ha sido tan lastimosa, tan importante, no solamente en las últimas décadas, sino en estos siglos, ha sido porque es parte ya de la sociedad. Es decir, la corrupción ha ido tan a fondo que ya es parte de la familia, ya es parte de la sociedad, ya es parte de la comunidad. Alguien que no se corrompe o es alguien que está alejado de la realidad o es alguien que no es muy inteligente, ¿no? Porque, insisto, está permeada en toda la sociedad y es un elemento que creo que es importante también validar. No sé si estamos analizando solamente los efectos y las causas. En el fondo, la corrupción es cultura y es educación. A mí me parece que no está bien que se enfoque solamente al servidor público. La ley que están a punto de aprobar en la Cámara de Senadores, en la legislación, está poniendo al servidor público antes que nada como un corrupto. Es decir, antes que nada es un delincuente. Y por eso todas estas gamas de estos candados para investigarlo, y no se investiga a iniciativa privada, no se investiga en el mismo rubro a los otros factores de la corrupción. Yo creo que si queremos realmente evaluar de manera seria, profunda, tenemos primero que ser equitativos, equilibrados. Corrompe y se corrompen. Y la educación y la cultura son factores que no pueden ser ajenas a cualquier estudio de esta naturaleza. Creo que sería importante incidir en ese tema, que el INEGI, que el CIDE actuaran junto con otras instituciones de académicas que analizan estos temas importantes. Insisto, en el fondo es un tema cultural, es un tema educativo y los efectos son importantes, pero también es importante analizar las causas. Gracias. Una de las cosas que faltó mencionar o que quizá nosotros ya damos por sentado es que en los últimos años se ha presentado una normalización de la corrupción. Es decir,
los individuos ya están adoptando estas prácticas, como bien lo mencionas, como algo cotidiano, y ya no empezamos a encontrar como una diferenciación de lo que podría ser bueno para uno y malos para otro, ¿no? También lo que nosotros tratamos de hacer a través de la revisión de la literatura y de estos índices internacionales es que seguramente vamos a encontrar, y ya hemos ido encontrando, que no solamente se centra en el servidor público. Si es verdad lo que se menciona, quizá es necesario recalcarlo en el estudio. No nos vamos a centrar solamente en el servidor público, porque hay otras aristas que debemos de investigar y dejar sobre la mesa. También lo que mencionaba aquí Jesús acerca de que un estudio que ha estado llevando el doctor Arellano ha empezado a encontrar como otros actores promotores de la corrupción. Entonces, no necesariamente el servidor público se centra en este tipo de actos y se empieza a encontrar como otros actores que prevalecen en este tipo de incidencia. Es una de las cosas que también tenemos que empezar a mostrar o a evidenciar, que no solamente el servidor público es quien participa en esto, sino hay otros actores que quizá lo incitan o están generando o son promotores de este tipo de actos. Sí, como comentamos al inicio de la presentación, esta medición o este proyecto es parte de una agenda más amplia, en donde precisamente lo que se busca para estudiar el fenómeno de la corrupción es primero comprenderlo, luego localizarlo en términos de en qué tipo de interacción entre privados y privados, o entre gobierno y ciudadanos, o entre ciudadanos y el sector privado, entendiendo ciudadanos como ONGs, ocurre. Primero es comprender el fenómeno de la corrupción, después localizarlo, luego medirlo y después tratar de inhibirlo o reducirlo a través de ya identificar las prácticas precisas a través de las cuales se desarrolla. Precisamente el doctor David Arellano desde hace aproximadamente 5 años ha estado trabajando en la agenda de corrupción, y 2 postulados de documentos que están publicados en internet, ustedes pueden consultarlos a través del blog de la División de Administración Pública, es www.administracionpublicacide.edu, y ahí hay un documento que se llama La normalización de la corrupción, en donde precisamente uno de los postulados es que en el caso de México la corrupción está normalizada y precisamente por eso es sistémica, porque efectivamente hay prácticas que ya ocurren en la familia o entre amigos. El hecho de recurrir en ocasiones a palancas, a contactos para ingresar al sector público, a veces no es identificado como un acto corrupto, pero en realidad lo es. Otro de los postulados que precisamente se plantea en un libro que precisamente ayer nos informaron que ya está publicado por la Auditoría Superior de la Federación, es un documento elaborado por el profesor Arellano y su servidor, es un texto que se llama Corrupción y Denuncia. La primera mitad de ese libro precisamente es una discusión acerca del fenómeno de la corrupción, de sus conceptos, de cómo llevarlo hacia una parte operacionalizable en términos administrativos y jurídicos. Y un postulado interesante ahí es que en México la ciudadanía percibe al gobierno como un actor parcial o injusto, y en la medida en que en ocasiones el gobierno o las instituciones son injustos, es lícito o es legítimo recurrir a mecanismos informales, recurrir a palancas, recurrir a favores, a apoyos, a compañeros, para de repente agilizar un trámite, facilitar el acceso a algún empleo inclusive. Y esta dinámica precisamente donde se percibe que las instituciones son injustas, en realidad es el comportamiento informal que puedes bien encuadrarse como corrupción, puede verse a veces como un mecanismo para equilibrar esta situación injusta, como una manera de resarcirse o ser competitivo en un escenario que es injusto per se. Y en la medida en que perviva precisamente esta percepción, es como a veces resulta difícil identificar cuándo un acto es corrupto, cuándo no, precisamente cuando está normalizado. La idea es precisamente cómo primero comprenderlo y después diseñar políticas públicas para comenzar a educar a la gente, desde luego, y no solamente enfocarnos en el funcionario público. Al final, en el sector público,
como en todos lados encontramos de todo, funcionarios que son técnicos, expertos, que efectivamente siguen aquel espíritu que planteaba Max Weber, en donde actúan de manera imparcial, sine ira et passione, decía Max Weber, y desde luego encontramos el otro que se encarga de ya participar en este tipo de redes. Es cuanto. Bueno. Un momento, por favor. También allá había una pregunta. Buenos días. Una pregunta. ¿Han analizado ha hecho algún tipo de análisis económico, pero a nivel micro, no de los costos de la corrupción y lo que implican, digamos, en términos macro, sino de por qué yo tiendo a hacer algún evento de corrupción, básicamente porque me es más fácil? Sí. O sea, generalmente cuando uno se brinca el caminito es porque es muy largo o es muy complicado. Entonces, ¿y qué prácticas hace rato mencionaban, por ejemplo, la generación de información, ¿no?, que va llenando huecos, o por ejemplo que tengo que ir a pagar un trámite ¿no?, y tengo que perder otro día además de la mañana, ¿no? Ese tipo de análisis lo están considerando también. Sí. Adelante con la pregunta. Bueno, uno de las causas por las cuales la ciudadanía no cree realmente en la situación del ataque hacia la corrupción se vincula principalmente, vamos a ponerlo como el valor económico de lo que sucede en una corrupción. La relación del poder político con el poder económico a altos niveles es muy importante en términos de valor, y es la que es más difícil en un momento dado de atacar, porque obviamente no existe ninguna denuncia. Se conoce porque hay alguna fuga de información, alguna situación X, que además no aterriza en nada. Entonces hay una impunidad. Entonces esto se hace más complejo, y la gente obviamente dice, bueno, ¿qué va a pasar ahora con que se apruebe la ley anticorrupción cuando ha habido por parte del Poder Legislativo como una reticencia en ir adelante y aprobarlo en una extensión mayor? Entonces, eso obviamente pues dificulta un análisis, una evaluación del trabajo que ustedes van a hacer. Sí, sí, claro. Sí, respecto al análisis del fenómeno a través del enfoque microeconómico o no institucionalista, sí lo hemos hecho. Desde luego los primeros estudios de la corrupción van hacia esa línea. El problema es que a veces este tipo de modelos conllevan a reducir mucho la racionalidad de los sujetos, en donde todo se reduce a incentivos, y en ocasiones los incentivos no son el detonante, sino también hay elementos contextuales que son difíciles de generalizar, y ello imposibilita el diseño o la definición de políticas muy concretas. Desde luego, la racionalidad de los sujetos, el máximo beneficio bajo el menor esfuerzo es un factor, grosso modo, es un factor relevante. Sin embargo, también ahorita nos ha interesado más el enfoque sociológico, porque al final la corrupción es un concepto negociado. Hay determinadas prácticas que puedo ponerlas bajo eufemismos, como recurrir a un contacto, una palanca, un amigo, y al final está siendo una práctica corrupta, pero al final, como socialmente ha sido negociado a través de mecanismos donde se ve como normal, es lo que lo propicia. A veces no solamente es generar incentivos, reducir los costos para el que va a ir a hacer el trámite en la ventanilla, porque en ocasiones, en la práctica, sabemos que muchos reglamentos a veces dificultan el procesamiento, la administración de un trámite el pensamiento neoinstitucionalista de incentivos que pueden propiciar o no la corrupción a veces no es la solución no es la solución final para evitar este tipo de prácticas, porque ya en la vida real los reglamentos y los procedimientos se modifican mucho. Precisamente el diseño en ocasiones
de políticas o de procedimientos desde este enfoque microeconómico, a lo que lleva es a generar reglamentos que van a ser al final en términos burocratizados, en términos peyorativos, es decir, se va a llegar al tortuguismo y al final se van a generar otros mecanismos que van a orillar al que recurra a un trámite a solicitar algún mecanismo informal o a recurrir a un gestor. En realidad la cuestión es más estudiar ahorita, o lo que le interesa a la agenda de investigación del profesor Arellano es investigar la corrupción como un proceso de normalización en donde se va negociando qué sí es corrupción y qué no. En realidad, más que una línea de esto sí es corrupción y esto no, son zonas grises que es difícil de tratar. Por lo que respecta a la problemática de la desconfianza respecto a los instrumentos que se van a comenzar a utilizar o a las instituciones que se van a diseñar, desde luego es bastante complicado en la medida en que haya desconfianza hacia el sector público y porque estamos en una trampa de un problema de acción colectiva. Yo puedo tal vez un día proponerme no ser corrupto, no actuar de tal manera, pero sé que probablemente alguien de los que está aquí sí va a aprovechar esa oportunidad y entonces yo voy a salir perjudicado o no beneficiado. Precisamente es un problema de acción colectiva bastante severo. La cuestión es cómo ir lentamente modificando este tipo de prácticas a través de educar y de concientizar esta negociación y esta normalización del concepto de corrupción o del tipo de prácticas. La cosa es que no hay soluciones a corto plazo, son soluciones a 10, 15 años, pero lo más importante por el momento creemos es que se diseñen instituciones que posibiliten la denuncia, pero particularmente que protejan al denunciante. En la medida en que no se proteja al denunciante y que no haya funcionarios capacitados para procesar este tipo de casos, es que va a permanecer esta incertidumbre, esta desconfianza. Y desde luego, tienen que diseñarse mecanismos no solamente para buscar los peces gordos, sino también casos de corrupción en donde tal oficial me pidió una mordida. Y desde luego también a veces hay problemas de diseño institucional que creo que es como el que referían en términos microeconómicos. A veces un ciudadano puede recurrir a una situación de cohecho o de soborno precisamente porque el diseño de una norma es muy alto. No sé, hay casos de reglamentos de tránsito en donde la multa es elevada, se llevan tu auto al corralón y la solución más sencilla e inmediata es darle ahí algo al policía. En cambio, hay otros diseños en donde, bueno, cometiste una infracción, el costo no va a ser muy elevado, va a ser moderado y lo puedes pagar de una vez aquí y te hacen un descuento. Ok, ahí viene un proceso de internalización, me equivoqué y no vuelvo a incurrir en ese tipo de casos. Y estas son este tipo de prácticas microeconómicas que ya son muy de filigrana, que tienen que diseñar cada una de las dependencias en sus reglamentos internos, pero está el otro escenario que es el de la grand corruption y de la colusión. Les cuento. Sí, sí. El poder político y el poder económico juntos establecen una gran corrupción. Sí, desde luego hay situaciones que es difícil comenzar a batir, pero por un lado hay que empezar. Bueno, pues muchas gracias a todas, a todos. Se nos acabó el tiempo. Ya ves, agotamos el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Gracias. Perdón, pero ya se nos ha agotado el tiempo. Solamente hacer dos referencias muy rápido. Todo esto que se menciona aquí al final de la conversación ha sido bastante estudiado. Robert Klitgaard en los 70s, principios de los 80s, promovió mucho una fórmula muy conocida para combatir la corrupción. Esa fórmula es monopolio más discrecionalidad, es por excelencia un caldo de cultivo para la corrupción. ¿Qué hay que hacer para combatirlo? Desarrollar mecanismos de rendición de cuentas, transparencia, vigilancia, un panóptico que nos ayude entonces a ser esos vigilantes, no necesariamente en policías, en personas que estén monitoreando, pero sí en mecanismos de rendición de cuentas que combatan la corrupción. Eso se ha aplicado en muchos contextos a nivel internacional, incluido México, pero es mucho más complejo que una simple fórmula, ¿no?, para buscar cómo combatir la corrupción. Michael Johnston es otro de los autores muy relevantes en el campo del estudio de la corrupción, que
llegó a una conclusión. Es tan complicado medirla, aún con las mejores mediciones a nivel internacional, tiene tantas, porque un solo instrumento no va a poder darnos toda la dimensión del fenómeno, que él propone que la investigación vaya por las áreas de riesgo de corrupción, ¿no? Un poco en la línea también vieja de Robert Klitgar, por ejemplo, pero en un sentido renovado, y que busque entonces cómo atacar esas áreas de riesgos o de oportunidades a la corrupción. Pues yo hasta aquí dejaría la mesa, agradecer a todas, a todos por su asistencia, por su participación, y por supuesto a los ponentes, a los investigadores del CIDE por esta oportunidad de diálogo. Gracias. Y